Buenas tardes. Bueno, esta presentación que voy a mostrarles es después de un curso, a partir de un curso que tuvimos en el laboratorio, dentro de un proyecto que fue aprobado por la Asociación Mexicana de la Ciencia y la Fundación México-Estados Unidos para la Ciencia. Y entonces vino el profesor Brooke Jeffrey a darnos un curso, y el material que estoy presentando en gran parte es de este curso, ¿sí? Acá. ¿No? El ladito. Ok. Entonces, primero, así ya. Vamos a hablar. Toda esta zona en América tiene una precipitación menor a 500 milímetros de lluvia anuales. Pero esta parte que es la café, que pertenece a la zona subtropical, es donde encontramos la mayor parte de los desiertos en la parte norte de América. Aquí se encuentra el desierto de Chihuahua, que es uno de los más grandes de los tres, que ocupa un 36% de la superficie. Este desierto de Chihuahua le pertenece tanto a Estados Unidos, en donde tenemos la región Transpecos, a la parte de norte de México, donde está Chihuahua, que es la parte media, y a la parte sur de México, a la que se conoce como el Saladán, a partir de Zacatecas. Esta zona es un desierto mucho más fuerte, ya que está en esta región subtropical, y esta es un proceso de sombra de lluvia, y la vegetación se extiende a través de todo este... Bueno, entonces, los estados que se ocupan en Estados Unidos es Arizona, un cachitito, Nuevo México y Texas, que son los que tienen más parte. Y luego Chihuahua, ¿sí? Coahuila, Durango, Zacatecas, Nuevo León, Tamaulipas, un cachitito, ¿sí? San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro e Hidalgo, ¿sí? Esos son los estados que están conformando el desierto de Chihuahua. En este desierto encontramos que hay diferentes tipos de vegetación, entre ellos está el matorral desértico micrófilo, que se reconoce por tener hojas pequeñas, el desértico rosetófilo, porque las hojas están arrosetadas, el desértico crassicaule, por tener los troncos crasos, llenos de agua, ¿sí? Y tenemos diferentes especies. También en esta misma región encontramos pastizales, tanto halófilos como otros tipos de pastizales que son de origen natural. La imagen que nos crea el matorral micrófilo son específicamente arbustos, muy pocos eminencias arbóreas, que realmente no son árboles. En el rosetófilo, lo que también se conoce como isotal, ¿sí? Y lo que abundan y lo que es dominante son las yucas. En el matorral crassicaule encontramos que se asocia con el mezquite, y es donde hay gran cantidad de cactáceas de tipo opuntias, cilindropuntias y otras. Y el matorral crassicaule está formado por este tipo de yucas y también por los cactáceas, ¿sí? Bueno, dentro de toda esta flora encontramos plantas que se utilizan en la construcción, de diferentes familias, que algunos son árboles pequeños y otros son arbustos, ¿sí? Entre los que más, todos estos los usan de manera doméstica, la gente los va utilizando para hacer las diferentes partes de los techos y cercas y otros elementos de la construcción. Pero los que sobresalen por el tamaño de la madera son el cedro,
el mezquite, ¿sí? Que tiene una madera muy dura y del cual se usan tanto los tallos como las ramas y las raíces. Y también una especie que le dicen palo blanco, que es columbrina, que hay varias especies y que se usa incluso para hacer muebles. Los otros son más de uso doméstico. Entonces, aquí tenemos algunas, el chaparro amargoso, que en Coahuila le dicen chaparro prieto amargoso. Se usa mucho las varitas para la construcción. También en este tipo la jara, los ocotillos, ¿sí? Son plantas de uso más o menos domésticos, ¿sí? Y tenemos los cupresus, que son los cedros, que es de donde sacan principalmente los morillos, igual que de los juníperos, ¿sí? Entonces, estas plantas sí llegan a estar comercialmente utilizadas. También en el desierto, lo que nos permite tener otros materiales de origen pétreo, que son los que permiten estos tipos de construcción. Y entre otros, nosotros tenemos específicamente en esta zona calizas, ¿sí? Las calizas con carbonatos permiten la concreción de los materiales, ¿sí? También, por ejemplo, en toda la zona de Zacatecas, lo que es muy importante es la presencia de las riolitas, que es una roca ígnea. El tezontle, más abajo en la parte de Hidalgo, es muy importante. Bueno, un municipio, Tezontepec, que quiere decir el lugar del tezontle, ¿sí? El basalto y el yeso también. El yeso, hay formaciones que están más al norte, que son ricos en magnesio y que también sirven para cementar en la construcción. Luego, el aluvión, en donde encontramos tanto los cantos rodados en diferente magnitud de brechoides, ¿sí? Los podemos encontrar perfectamente redondeados o los encontramos angulosos. Los limos, las arenas y las arcillas, que nos permiten tener materiales de construcción y que son utilizados en la construcción vernácula. Y muy especialmente un tipo de suelo que es el vertisol, que es un suelo que está rico en materia orgánica, que en la construcción actual es bastante complicado porque se vuelven las expansivas, pero que en la mezcla para hacer el material de construcción vernáculo resultaba útil. Bueno, esta construcción de tierra ha estado utilizada desde tiempos ancestrales, pero aún se sigue utilizando, ¿sí? Y tenemos que en este siglo calculan que el 50% de la humanidad sigue habitando en lugares hechos a partir de tierra. Estos materiales que se usan y cómo se usan, para poderlos entender necesitamos saber cuál es el contexto natural en el que se desarrollan, cuáles son las características de la cultura que lo desarrolla y vamos a poder entender la construcción que hace. También es importante ver sus proyectos de construcción porque entendemos la función y la forma, los sistemas constructivos, las paredes, los techos, los pisos, la forma de los techos y los materiales. Y vamos a hacer un recorrido muy, muy rápido, que ustedes ya lo vieron en las otras pláticas, de los materiales que se pueden hacer y las formas en las que se pueden hacer a partir de la tierra. Entonces, algunas formas son el adobe, ¿sí?, en el cual se mezcla el suelo con la materia orgánica y se obtienen estos pedazos clásticos, ¿sí?, estos elementos clásticos que se van secando uno por uno y después se unen. Tenemos también el ladrillo, que ese en México pues sigue siendo un material vigente totalmente, que también se hace a partir de barro, se hace en pedazos separados. También es un material que se usa clástico para hacer los muros, pero la diferencia es que está horneado. Y tenemos otros en donde los segmentos se hacen sin secar, los COPs, y que pueden tener diferentes formas y que van a estar muy asociados a otros materiales que hace un momento discutían, ¿sí?, que
son las plastas de lodo y que a veces en algunos lugares usan estos elementos en donde se parece al tapial también, ¿sí? Pero que están formando estas hiladas que las manejan con las manos, ¿sí? Y después el tapial propiamente dicho, en donde las hacen secciones, ¿sí? En donde hacen secciones, ¿sí? Secciones que van secando y después hacen la otra. Y esto utiliza mucho para hacer la concreción de las arcillas, los materiales locales. Por ejemplo, en Florida utilizan conchas, ¿sí? Y en la parte de Puebla utilizan piedra pómex para hacer tipos de tapiales que son diferentes. También otro elemento que se hace con lodo es el bajareque, que está estructurado con materia vegetal, por lo que es importante estudiar también las especies que hay en el sitio que permiten estas formas de expresión diferentes. Bueno, las características de la tierra para la construcción, la arcilla, aunque cambia, siempre debe tener aproximadamente un 15%, el limo de 10 a 30 y la arena entre 55 y 75, aunque cambia, por ejemplo, en los tapiales y en los cops, va cambiando y hay diferentes proporciones que cada cultura utiliza. Vemos algunas de las características de estos materiales. En sí, toda la tierra, toda la construcción de tierra tiene muy baja resistencia a la tensión, pero alta resistencia a la compresión. Son hidrofílicos, o sea, son afines al agua. Y los materiales son porosos, permeables tanto al agua como al aire. Si hacemos una lista de las características hidrofílicas y hidrofóbicas de los materiales, podríamos encontrar entre los hidrofílicos, pues el vidrio es muy poco hidrofílico, el metal, como se puede oxidar, es un poco más, el mortero más, el ladrillo más, y los adobes son absolutamente hidrofílicos. En cambio, los hidrocarburos, las grasas, las ceras o el plástico son totalmente hidrofóbicos. Entonces, con esto es con lo que van a construir y debemos tener en cuenta estas características para saber qué es lo que daña al material. Los techos, vamos a ver rápidamente algunas por sus formas, cómo los construyen, y algunos de estos son hechos también con material de tierra, que son los denominados terrados, y que no vamos a entrar más porque ustedes ya lo vieron. Y por su forma, nosotros también encontramos a una agua, a dos aguas y diferentes tipos de materiales, los piramidales, los cónicos, los absidales. Entonces, esta construcción, toda la construcción vernácula, lo que nos conduce es a entender y crear la identidad del sitio. Se va a ligar con el conocimiento, la memoria y la experiencia de la cultura a la que pertenece. Va a constituir sitios de gran interés cultural. El salvamento de esta arquitectura permite educar para las generaciones futuras. Utiliza el material regional y es sustentable. Provee trabajo para la comunidad. Asegura la continuidad de las tradiciones constructivas. Esto son razones por las que esta arquitectura vernácula, y en particular la de la tierra, debe de ser restaurada y conservada. Y tenemos una específicamente que se hace en la zona de Hidalgo, en la parte última del desierto de Chihuahua, en la parte ya de Actopan, es la última colita, ¿sí? El valle de Actopan, y que llega, esto se usa en todo el valle de Apan y esto, que es el núcleo pulquero de México, ¿sí? Que la gente le llama ranchito y está hecho de las hojas de maguey, que como lo veíamos anteriormente, las cortan, las hacen que se achicalen, o sea, hace que se aguaden, ¿sí? Y después las usan para construir los muros y los techos de sus casas, ¿sí? Y que todavía se siguen haciendo, ya muy poco,
y es una tristeza, pero siguen haciendo. En este curso que les comenté, nosotros hicimos, bajo la dirección de la comunidad, una pequeña casita de ranchito que dentro del predio de la iglesia, que se utilizara como si fuera una capilla posa. Entonces vamos a analizar unas causas de deterioro de las construcciones de tierra. Uno es la erosión basal, o sea, la pérdida de material en la base. La erosión de la superficie, que es la pérdida de material que se va desgranando. Las grietas, los desprendimientos del material que recubre, pero también la vegetación y las plagas son materiales que dañan a esta construcción. Aquí vemos un ejemplo de erosión basal, cómo se está maltratando toda esta parte. Y esto se va a incrementar con las banquetas, ¿sí? Con las banquetas de concreto, hacen que el agua no pueda salir por ahí y sale entonces por este material y se va, como es hidrofílico, por ahí se va el agua. Y aquí vemos incluso cómo se van concentrando las sales en alguna parte. Cuando se hacen las reparaciones con otro material, como es el cemento, lo único que va pasando es que el agua va migrando a partes más altas y entonces se va deteriorando una zona más arriba. La erosión de superficie lo que va es desgranando totalmente y después lo tratan de reparar y entonces ya hay pérdida mayor de material porque se meten otros materiales, ¿sí? Aquí vemos cómo también el cementante totalmente se ha perdido. Las grietas son muy comunes. Aquí la pérdida del material de recubrimiento nos está dando una erosión de superficie, pero también se están formando grietas y también observamos la presencia de plantas, ¿sí? Este es el interior de la casa que mostró Alejandro, en donde se veía el fogón, ¿sí? Aquí estaba la cocina de esa casita de la tirada. Aquí vemos otros daños por desprendimiento del material de recubrimiento y cómo va migrando el daño, no importa que no sea adobe, también en el tabique también se observa cómo va migrando el agua conforme. Bueno, entonces aquí vemos rápidamente los daños, ¿no? Cuando nosotros tenemos que se va rompiendo la superficie, empezamos a tener los fenómenos de capilaridad del agua. Cuando cubren las banquetas, también el agua es más fácil que por capilaridad suba por el muro y entonces se desprende un pedazo. También observamos que cuando el agua está en el muro, se empieza a evaporar y entonces se subieron las sales y las sales llegan a cristalizarse y entonces erosionan toda la superficie. También la temperatura, los lugares que hay que se congela el agua, también va a pasar el mismo fenómeno que se desprenden los pedazos. Y cuando ustedes ven que completan el pedazo que se cayó con concreto, lo que pasa es una migración del agua y entonces se cae una parte superior. Entonces esto, cuando cambiamos los materiales, hay que ser cuidadosos en esas restauraciones, ¿sí? Las estrategias para la conservación siempre debemos de tener una documentación previa, analizar el estado de conservación, investigar sobre los materiales y procedimientos y saber cómo trabajan estos para después definir el tratamiento y los materiales que se elegirán. Entonces aquí vemos también un problema grave con la vegetación. Esto también es en Hidalgo, en Guayapan se llama este lugar. Y esta es una casa que hicimos un trabajo para hacer el análisis y que es una metodología de análisis que resulta bastante útil. Esta casa está en Hidalgo también, en la zona de Zapotlán. Es una casa que se empezó en finales del siglo XIX y que ha seguido construyéndose, la familia vive ahí y los techos, los muros son de piedra, pero los techos son terrados, son de tierra y se están deteriorando. Entonces cada vez
los cambian por una losa, ¿no? Entonces ya son solamente la cocina y otro cuarto los que mantienen esto. Entonces fuimos a hacer el análisis de este lugar. Y entonces esta es la metodología. Primero hicimos un levantamiento con el escáner láser, el cual van a tener el curso, y sobre esto fuimos analizando primero los materiales de construcción y después el estado en el que se encuentra cada uno de los pedacitos. Esto nos permite hacer un análisis muy, muy detallado del estado en el que se encuentra el inmueble, y con esto hacemos un tipo de glosario en donde decimos a qué nos referimos tanto en los elementos como en los daños que vamos describiendo. Esto nos permite tomar después decisiones. En primer lugar, saber cuáles son los elementos, cuáles son los materiales en los que están hechos, y después empezar a decir, bueno, tuvo tal tipo de daño, tal tipo de intervención, y ir calificando muy cuidadosamente los procedimientos que tiene ya hecha la casa y las toma de decisiones de lo que vamos a hacer. Bueno, esto, como les decía, esto está a partir de este curso hecho. Las imágenes son tanto de Brooks como de Santiago Carrés y Raúl de la Cruz, y la bibliografía que utilizamos para complementarla. Muchísimas gracias.